¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día 13 de mayo, cuando son las 19:05. Hoy vamos a abrir la conversación sobre cómo la inteligencia artificial está transformándonos silenciosa y aceleradamente, no solo nosotros, sino que el mundo del trabajo. ¿Es una amenaza o una oportunidad? ¿Cómo afecta a quienes trabajamos? Vamos a hablar de eso. Bienvenidos y bienvenidos a este capítulo de Abogarrock. Hoy día, inteligencia artificial como transformación de organizaciones. Y para hablar de este tema tan interesante y que de hace un par de años se volvió parte de nuestro día a día, porque la inteligencia artificial está en las conversaciones, en la televisión, en las noticias y también llega al mundo laboral. Vamos a hablar con Víctor Morales, jefe de formación del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Bienvenido, Víctor, a Abogarrock. Muchas gracias por la invitación, Karen. Muy feliz de estar acá. Poder conversar esta tarde con ustedes. Gracias a ti por poder estar aquí con nosotros para hablar de este tema tan relevante, ¿cierto?, que es la inteligencia artificial. Y esto es a propósito, ¿cierto?, de un proyecto, Hazlo con IA, que es un proyecto del CENIA, ¿cierto?, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, junto a la SOFOFA, CENSE, Ministerio de Ciencia, que lideran este proyecto y que buscan formar y capacitar a más de 60.000 personas, ¿cierto?, durante 2 años. Y dentro de este contexto quiero que hablemos de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es la IA generativa? ¿Cómo impacta esto en nuestros trabajos? Cuéntame un poco, Víctor, qué es el CENIA, para que los auditores puedan aprender sobre esto y de qué se trata esto de la IA generativa y el impacto, porque en realidad parece como de película a veces. Son muchas preguntas, pero todas muy interesantes y necesarias de responder, así que voy a ir por parte. Lo primero, quienes no nos conocen, el CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, es un centro de investigación conformado por investigadores de 4 universidades hace 3 años, por la Universidad de Chile, la Católica, Federico Santamaría y Adolfo Ibáñez, eh, que nació a partir de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, eh, y lo que buscaba básicamente es poder generar espacios de formación y de investigación respecto a la inteligencia artificial y cómo afectaban distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no es cierto? Ujú. Y a medida que hemos ido trabajando durante estos años, nos hemos dado cuenta de que una forma importante de poder ver cómo nos afecta es cómo nos afecta en el trabajo. Y es ahí donde nace nuestra área también de formación. Nos dimos cuenta que también para esto no solamente había que investigar y que la gente leyera esto a través de papers, ¿no es cierto? Sino que a través de acciones específicas y de investigación para acercar la inteligencia artificial a las personas. Eh, Esto pasó antes de que fuera el boom de la inteligencia artificial generativa, en noviembre del 2022, ¿no es cierto? Con el lanzamiento por OpenAI de ChatGPT, ChatGPT, claro. su Ujú. versión antigua, que ahora ya nosotros la miraríamos ahora y diríamos, pero ¿esto qué es? Pasó hace mucho tiempo, es un Claro, no Windows es nada. 95. Cuando ahora tenemos inteligencia artificial que nos habla y que de esto a veces habla como si no fuera robot. Parece una persona, claro, Exactamente. es increíble. Exactamente, y bueno, esto comenzó porque es importante decirte que la inteligencia artificial lleva muchos años trabajándose, implementándose, te quisiera decirte que el gran auge tiene que ver con los distintos avances matemáticos que hubieron justamente a partir de la investigación, que nos permitieron ya no solamente tener modelos de inteligencia artificial, es decir, que emulaban el pensamiento y la forma de pensar humana, que buscaban asociar de manera rápida distinta información, que buscaban clasificar o predecir distintos
eh, distintos datos e información, sino que ahora nos dimos cuenta y de manera muy cercana a través de plataformas que cada vez se abren más con la inteligencia artificial generativa, que a través del entrenamiento los modelos también podían crear nuevo contenido y nuevo contenido no programados anteriormente por un humano o o por alguna serie de patrones predefinidos, ¿no es cierto? Ujú. Sino que eran capaces de crear algo nuevo, textos, imágenes, sonidos. Original, Cuando claro, algo original. exactamente, cuando hacemos algunos talleres de repente, eh, eh, al- parte de los investigadores ahí nos muestran, nos dicen, bueno, piensa por ejemplo en una cebra perro. ¿No es cierto? Claro. Y es difícil pensar cómo sería una cebra perro. Bueno, Ujú. la inteligencia artificial lo que hace es que toma esos patrones, toma algunas partes esenciales de cada uno en base a lo que aprendió y el contexto en el que está, se le hace la consulta y genera, ¿no es cierto?, este animal nuevo creado. Y Ujú. así con un montón de cosas, textos, imágenes, eh, Sí, yo sonidos también. veía el otro día en internet, ¿cierto? Un papá que le pidió a la inteligencia artificial que convirtiera los dibujos de sus hijos en dibujos animados o como juguetes en 3D. Y salían unos monitos que uno, claro, no sé si era lo que dibujó el hijo, pero era increíble porque convertía estas rayas, ¿cierto?, de un preescolar en una figura. Y eso es algo que no nos habríamos imaginado hace 5 años. Exactamente, y tiene que ver con lo generativo, de datos con los que fueron entrenados estos modelos, ¿no es cierto? Donde ponerlo como en simple, este entrenamiento consiste básicamente en poder analizar, tomar los datos, poder generar patrones numéricos y en base a esos patrones numéricos poder generar ciertas con ciertos pesos a esos patrones numéricos. ¿A qué me refiero? En algunos casos, los modelos lo que van haciendo, en términos bien simples, es poder generar eh, con- contextos, esa es la palabra, Ujú. contextos específicos para poder entregar después un siguiente resultado. Entonces, los distintos modelos lo que iban haciendo era eso, a partir de la información con la que fueron entrenados, fueron identificando distintos patrones, distintos pesos, no sé, a palabras, a nombres, cuando había un nombre o cuando había un hola, ¿qué pasaba después? ¿No es cierto? Lo más probable es que después viniese un ¿cómo estás? O un hola, estoy bien. Ujú. Y a partir de eso se fue generando en términos bien resumidos una forma de poder entregar después resultados que no venían predestinados y no es como los procesos tecnológicos que teníamos antes, donde básicamente nosotros lo que hacíamos es que cuando se activaba algo, nosotros ya le decíamos a la máquina qué es lo que hay que ir haciendo. Y de alguna manera iba programándose. Ahora, de alguna manera, la inteligencia artificial generativa particularmente Ujú. te permite generar resultados que nosotros no nos habíamos imaginado y que son muy útiles para distintos ámbitos de la vida. Sobre todo el trabajo, pero también para temas del día a día como Ujú. las conversaciones con los hijos y todo. Claro, ese es el punto, ¿cierto? Es útil para distintos ámbitos y en el laboral específicamente. Y en eso me quiero quedar, porque esto es un cambio, ¿cierto? Yo creo que no habíamos visto algo de este impacto desde la imprenta o la llegada del Internet. Creo que la inteligencia artificial tiene ese nivel de impacto y no es solo un cambio tecnológico, sino que también organizacional y cultural. Y ahí viene cómo se incorporan los trabajos, ¿cierto? De una manera positiva, porque muchas veces hay memes, ¿cierto? O alguien lo puede ver una visión negativa que se está usando como aprovechando un poco la inteligencia artificial, pero esto sí tiene un impacto positivo, ¿cierto? Y a eso es lo que apuntan ustedes. Exactamente. A ver, cuando hablamos de impacto, efectivamente es un impacto, es un Ujú. golpe. Y un golpe puede ser para empujar o para golpear. Y en ese sentido, la tecnología siempre ha venido de manera incremental a cambiar la forma en la que estamos trabajando. Bueno, la última revolución fuerte fue el Internet, que también tuvo un tiempo de adaptación, ¿no es cierto? Los primeros modelos ya o formatos computacionales que eran más asequibles, por así decirlo, fueron entre los 70 80, Ujú. pero el boom fuerte vino en los 90, cuando con los Windows, con la interfaz, ¿no es cierto? Claro. Podríamos pensar que eso mismo pasó para nosotros con la llegada de OpenAI, con Gemini y todo este boom que se ha dado en el último tiempo.
con plataformas que uno puede marearse con el montón de herramientas que van saliendo, pero que al final responden a que cambian la forma en la que nosotros nos relacionamos con el trabajo. Y la cambian en distintas maneras. Y desde el centro nosotros estudiamos y analizamos y trabajamos también con distintas empresas que uno puede ver que no solamente cambia la forma en la que trabajamos, también el cómo trabajamos, cómo nos organizamos para trabajar. ¿Dónde trabajamos? La tecnología nos permite eso. Podemos trabajar en distintos lados. De hecho, yo ahora estoy en otra ciudad, no en Concepción, me gustaría estar por allá, pero estoy en otra ciudad justamente, y y eso cambia la dinámica del tipo de trabajo, las formas en las que también se relacionan las organizaciones y cómo capturan el valor. Entonces, efectivamente, yo te diría que la inteligencia artificial y este potencial que está teniendo, particularmente la generativa, al ser tan asequible a las personas, con estas nuevas interfaces, ¿no es cierto? Pensemos que estamos como en los 90 cuando estaban llegando los computadores y todos tecleábamos. Bueno, ahora estamos un poco lo mismo, pero con distintas plataformas. Eso nos permite, por un lado, cambiar nuestra forma como trabajadores de poder interactuar, hacer tareas más rápido, ¿no es cierto? Pero cambia también las formas en que se deben gestionar, ¿no es cierto?, a esos trabajadores y trabajadoras que están interactuando o haciendo sus tareas a través de inteligencia artificial. Y Ujú, eso son creencias, eso son confianza, eso es visión. Y te quiero poner solo un ejemplo para entender bien ujú. esto. Por ejemplo, en educación se da mucho que en la inteligencia artificial muestra que puede ordenar mucha información, generar recursos educativos, ¿no es cierto? Ujú. Y se muestra mucho a los profesores haciendo muchas cosas interesantes para poder mostrar en la sala de clase. Pero nadie ha pensado qué pasa cuando al momento de que un profesor hace una prueba o hace un ejercicio utilizando inteligencia artificial, si la institución que es sostenedora, el colegio, el director, etcétera, lo ve como una amenaza y puede decir, bueno, está copiando, entonces no es bueno. Claro, ¿No es claro. cierto? Y eso inhibe la forma en que tú vas cambiando. Entonces, también no es solamente el uso, sino que es la forma en la que trabajamos, Ujú. eh, que cambia la inteligencia artificial y la interacción con tecnologías, pero particularmente por las características generativas que tiene la IA, eh, pasan estas cosas, básicamente. Claro, pero ahí tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? Y de a poquito ir adaptándonos. Tú mencionabas lo del computador. Yo, no sabes, la primera vez que vi un mouse fue hace muchos años, en los 90 en una, ay, no me acuerdo, Softel, puede ser, en una feria que había en Santiago como de tecnología. Y yo vi el mouse y decía, oh, qué loco. Y estuve mucho rato, porque uno pagaba así como cierta cantidad para poder usar este computador, el internet y el mouse. Y yo estuve todo el rato que pagué tratando de controlar la flecha. Y hoy en día me da risa. Yo lo cuento y lo encuentro chistoso. Pero así mismo nos pasa con la IA. Como que de a poquito, ¿cierto? Hemos ido aprendiendo y como tú mencionabas, o sea, hace algunos años eran algunas cosas. O sea, de hecho a mí me parecía fantástico cuando uno en Google empezaba a colocar algo y te lo completaba. Con eso ya éramos felices. Hoy en día crean imágenes, música y muchas cosas. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a escuchar música ahora. Y que tenía que ver con lo que tú mencionabas, la forma, ¿cierto?, de hacer el trabajo. Hoy en día a veces nos piden que trabajemos más duro, que trabajemos mejor, que lo hagamos más rápido y más fuerte. Si tenemos inteligencia artificial, tal vez eso sería una ayuda. Vamos a escuchar a Daft Punk, precisamente eso, Harder, Better, Faster, Stronger, aquí en Aboca Rock. Daft Punk. ¿Qué más tecnológico que esta banda, cierto? Para que nos decía precisamente eso, ¿cierto? Harder, Better, Faster, Stronger. Representa precisamente la aceleración en los procesos y la productividad, que es justamente lo que nos puede aportar la inteligencia artificial en el trabajo y en las organizaciones. Estamos hablando, ¿cierto?, sobre este tema, Víctor. ¿Te gustó la canción? Totalmente. Para esta hora me deja, pero arriba para trabajar más duro. Muy bien, eso es, pues, nos ayuda a trabajar como la inteligencia artificial. Estábamos hablando, ¿cierto?, de lo importante que puede ser si nosotros aprendemos a utilizarla de forma positiva, ¿cierto?, cómo puede cambiar la forma del trabajo. Ustedes hicieron un estudio que es muy relevante, ¿cierto?, porque nos arroja cifras que nos permiten tomar decisiones respecto de estos avances. Cuéntanos un poco del estudio. Buenísimo.
A ver, el CENIA lleva un tiempo comenzando a ponerle número a la implementación de la inteligencia artificial de partida en Chile, pero ya con una visión también latinoamericana. Y esto es súper importante porque se habla mucho, pero había hasta hace un tiempo muy poco dato de, bueno, cómo estamos, cómo está Chile, cómo vamos, cuáles son las oportunidades que tenemos, esto es una amenaza, qué significa para el trabajo. Y habíamos visto el impacto sobre todo en el trabajo desde el punto de vista de la automatización, ¿ya? Que es, por así decirlo, otra forma de poder mirar cómo las tecnologías afectan el día a día en el trabajo. Sin embargo, el CNE ya desde hace 3 años, desde que comenzamos, Ujú. partimos haciendo primero un estudio de decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Chile en comparación a los demás países de Latinoamérica con los que teníamos datos? Y a partir de alianzas con distintas contrapartes, con distintos países, logramos levantar un primer índice latinoamericano de inteligencia artificial, el famoso ILIA, desde donde podemos ir mapeando un poco y comparando los distintos países y clasificando cómo están en distintos factores de adopción de inteligencia artificial, de factores habilitantes, ¿no es cierto? Y de gobernanza. Y nos arrojó ese estudio de que, bueno, estaba Chile punteando junto a otros países como Brasil y Uruguay. En los últimos 2 años, implementación de inteligencia artificial, pero es muy importante ver que, independiente que Chile está, de hecho, liderando este índice, podemos decir que somos, en ese sentido, los Ujú. mejores de Latinoamérica. eh, si nosotros nos comparamos con el norte global, que se le llama generalmente países que están dominando el tema tecnológico, Latinoamérica a nivel completo está, pero muy alejado. Solo un dato para Mm. eso. El 0,5% de las patentes que se generan en inteligencia artificial, solo el 0,5% se generan en Latinoamérica, a nivel total de Latinoamérica. Ya. ¿Ya? O sea, eso te muestra también como la Claro. envergadura de qué se está jugando acá. Mm. Entonces, en ese sentido, hace mucho, creemos que, perdón, es muy importante poder mirar los datos que nos muestran este indicador. Y uno de los indicadores que aparecía en este índice latinoamericano de inteligencia artificial era adopción, que particularmente Chile presentaba niveles más bajos en comparación a los demás países de Latinoamérica. ¿Ya? Chile tiene Ya. buena conectividad, hay muy buen capital humano avanzado en comparación con otros países, pero nos fuimos dando cuenta de que hay una baja adopción, considerando de que existen pocas personas que no son del área, que no trabajan en áreas tecnológicas, pero que son especialistas en áreas tecnológicas, que están en otros sectores de la industria. Es decir, tenemos un mercado muy poco dinámico para implementar tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Ya, o ¿Ya? sea, Y la gente que se capacita, en general, se está yendo. ya, claro, porque aquí no hay campo, no hay dónde aplicarlo, cuando hablas de adoptante o de adopción, ¿se refiere a decir que no se aplica en definitiva o que se aplica poco la inteligencia artificial? Estamos hablando Mm. de que la adopción es un fenómeno bien complejo, no es Ujú. un paso a paso y se está estudiando constantemente, porque tiene que ver con el uso, o Ujú. sea, que se use en la industria, en las instituciones públicas, pero ese es uno de los factores. Otro de los factores tiene que ver cómo se regula Ya, internamente, claro. la visión que hay respecto a la preponderancia que tiene, y una cosa bien técnica, pero bien interesante, que es cómo tú puedes capturar valor a través de la inteligencia artificial. Tú Ya. puedes capturar valor haciendo que la pega de cada uno sea en menos tiempo, acelerándola, o también puedes hacerlo cambiando a través de la inteligencia artificial tu modelo de negocio o tu Ujú. forma de generar valor público en el caso de los servicios públicos. Entonces, esto es importante ponerlo como preámbulo porque nosotros a partir de eso dijimos, bueno, aquí tenemos un desafío como país. Mm. ¿Ya? Ese fue lo que tratamos de levantar desde CENIA, decir que, bueno, tenemos buena conectividad, tenemos todo esto, pero no existe, nos está traspasando fuertemente a las empresas, nos está incorporando como captura de valor. Y por lo tanto quisimos hacer un segundo clic y fuimos viendo qué significa o cuáles son las oportunidades, perdón, que tiene Chile para poder adoptar inteligencia artificial. Y junto a distintos académicos, junto a académicos de Stanford, junto también a la UTIC Sofofa,
con la Corporación Futuro del Trabajo. Hicimos un llamado general para decir, bueno, tratemos de ver cuál es el nivel de oportunidad que tenemos si adoptamos para ver si es que nos motivamos con esto. O sea, si es que Ujú. efectivamente podemos mover, aquí viendo la oportunidad, eh, podemos también hacer y motivar de que haya más acciones para que las empresas y las instituciones adopten la inteligencia artificial. Y ahí nace un segundo estudio Ujú. que se llama Inteligencia Artificial Generativa, Oportunidades para el Futuro del Trabajo en Chile, que está en la página ahí futurodeltrabajo.cenia.cl, donde analizamos en términos bien específicos las 100 ocupaciones más comunes en Chile. Fuimos viendo tarea por tarea junto a una metodología que traían profesores de Stanford que se había aplicado recientemente en Estados Unidos, y fuimos viendo tarea por tarea si es que la inteligencia artificial generativa tenía evidencia de que podía acelerar esa tarea, cada Ya. una de esas tareas. Ujú. ¿Qué significa acelerar? Hacerla en la mitad del tiempo al menos y manteniendo la calidad. Y te Ah, ya, pongo claro. un caso. Ujú. Básicamente, eh, nuevamente voy al caso de los profesores. Mi mamá es profesora, así que aprovecho de hacer el Y énfasis. mandarle saludos. Y mandarle saludo, obviamente, que es de Concepción. Ah, muy bien. Eh, por Claro. ejemplo, un profesor, claro, cuando tiene que revisar o crear, perdón, su planificación de la clase, tiene que revisar mucha información y eso significa horas de análisis, Sí. buscar información por acá, por allá, ver que no se repita algo, ver que está actualizado, etcétera. La inteligencia artificial generativa ha mostrado muchos avances, sobre todo en lo que es el resumen de información y en buscar esto de los patrones que les decía anteriormente Ujú. para saber qué cosas son más importantes según el contexto de quien está buscando. Por lo tanto, existe mucha evidencia que para eh, recopilar información, un profesor en este caso podría hacerlo al menos en la mitad del tiempo y que con eso pueda dedicarse, ¿no es cierto?, a preparar bien una clase, para adaptarla, ese material a un estudiante, hacer la clase efectivamente, concentrarse en temas de conducta, otras cosas que, si bien la inteligencia artificial te puede ayudar, no te reemplaza. Y ahí está lo importante de este estudio. Ujú. Nos damos cuenta de que en este caso, para estos puntos, la inteligencia artificial te acompaña en las tareas, no necesariamente te reemplaza. Y eso es súper importante, ahora que lo mencionas, yo igual hago clase y uno lo que más detesta es ese trabajo administrativo que te quita tiempo, ¿cierto? De dar el tiempo, o sea, la calidad al aula, al aprendizaje realmente, ¿cierto? O hacer análisis que sean mucho más profundos en otras cosas, ¿cierto? Y uno tiene que estar ahí con las planificaciones u otras cosas. Entonces, claramente es una ayuda, es como tener realmente un asistente, ¿cierto? Que te acompaña en esto. Y tú hablabas, bueno, aparte de cierto del ejemplo de los profesores, hablabas que vieron distintas ocupaciones y distintas tareas. ¿Tienen alguna idea de qué ocupaciones se ven más impactadas por la IA generativa en Chile? ¿Está esa Eh, información? sí, está esa ¿Mm? información, ¿Ya? pero antes de eso ¿Mm? quiero destacar un punto importante ¿Mm? de la metodología ¿Ya? y por qué de alguna manera creemos de que esto puede aportar a la conversación, ya que las personas que estén escuchando también esto les haga sentido el cómo incorporar y adoptar la IA en su trabajo. Generalmente nosotros escuchamos esta dicotomía entre las máquinas nos van a reemplazar o nos Ujú. van a ayudar a aumentar ciertas tareas, ciertas trabajos. Entonces, el típico análisis era, bueno, ¿cuáles son las ocupaciones que van a cambiar o que van a desaparecer por la entrada de los computadores en su momento? Hace más tiempo atrás, las calculadoras, cualquier tecnología siempre se ha visto esta parte de la dicotomía. Claro. Eh, y ya han habido varios estudios que te van mostrando que esto quizás no es tan así. De hecho, ahí el Observatorio del Contexto Económico de la UDP tiene estudios bien interesantes con el profesor Juan Bravo, que lo recomiendo ver, Ujú. que va analizando, claro, cuáles son los distintos como guarismos, los números que se van arrojando, hay distintos estudios que dicen el 30% de los empleos van a desaparecer gracias a la inteligencia artificial, el 40%, el tanto. Pero esos datos van disminuyendo a medida que se va acercando el plazo que se dijo que iba a cambiar. Y generalmente uno se da cuenta que al final no fue tanto el cambio y que se crearon más empleos que se Que se reemplazaron destruyeron. o eliminaron, Y claro. eso tiene que ver porque cuando uno tiene una pega, un trabajo, ¿no es Ujú. cierto? Uno lo puede clasificar en distintas tareas.
no es como completo, como bueno, ahora va a ser todo lo que hace Víctor, todo lo que hace Karen, lo hace otra inteligencia sin el criterio humano. No, y ahí hay un ejemplo muy interesante que son, por ejemplo, los radiólogos. Los Ya. radiólogos hace mucho tiempo se le ha dicho que van a ser reemplazados porque las máquinas están leyendo mejor la información, resumiendo mejor, encontrando patrones, etcétera. Pero al contrario, son una de las especialidades que más se están pidiendo en los distintos centros, no solo en Chile, en distintos lados. Y es porque una de las tareas solamente que tiene el radiólogo es eh, el interpretar ver información e interpretarla, pero tiene un montón de otras tareas. Entonces, haciendo ese análisis, uno se da cuenta de que, bueno, sí, es verdad, algunas tareas mías se eh, pueden cambiar, pueden complementarse. Nosotros hablamos desde este punto de vista de la aceleración, de que se pueden acelerar, pero me permite poner foco en otras, ¿no es cierto? Claro, que Y es más ahí es donde importante. nosotros que es más importante, ahí también, bueno, cada uno, y eso tiene que ver con la transformación en el trabajo, eso es lo que transforma, eso es lo que va a Ujú. transformar mis tareas. Y cuando nosotros vemos, bueno, queremos ver qué significa eso para cada una de las ocupaciones, ojo, no profesiones, que Ujú. fue el estudio que fuimos haciendo, nos dimos cuenta de que o sea, creamos un indicador, perdón, que ponía qué porcentaje de las tareas que tenía una ocupación podían ser aceleradas utilizando inteligencia artificial generativa. Y te nombro las 5 que tenían mayor cantidad de ocupaciones. Esto lo sacamos en base también a los estudios que tiene el Ministerio del Trabajo, ciertas taxonomías, porque la idea es poder unificar, obviamente cada ocupación es distinta en distintos empleos, pero hay taxonomías que juntan y uno puede ver, bueno, estas son las distintas tareas. Y en el top 5 te diría que, bueno, están desarrolladores de software, actualmente son la gran mayoría los que están usando estas plataformas de inteligencia artificial tipo Copilot, GitHub, plataforma, bueno, ahí los podemos ver muchas herramientas, pero Ujú. que te ayudan a poder hacer codificaciones, poder hacer pruebas previamente, mucho más rápido, y yo te diría que actualmente son muy pocos los que no están ocupando este tipo de herramientas. Y ahí, por ejemplo, desarrolladores de software, el 87% de sus tareas pueden ser aceleradas utilizando inteligencia artificial. Los otros son especialistas en políticas de administración. Las áreas que ven soporte administrativo, las áreas que ven también análisis de estudios, esta ocupación, son el 84%. Analistas de sistemas, Ujú. 79%. Wow. Secretarios médicos, personas que hacen seguimiento a citas médicas, ¿no es Ujú. cierto? 75% de sus tareas. Profesores de educación media, 74%. Wow. Entonces, ahí uno puede ver la dicotomía. Bueno, ¿esto es una amenaza o es una oportunidad? ¿Significa que los desarrolladores de software tienen más ventaja porque hay más herramientas que le pueden ayudar a hacer mejor su trabajo en Claro. menos tiempo? ¿O es una amenaza porque sus tareas pueden ser reemplazadas? Nosotros decimos que esto es una oportunidad, efectivamente, porque requieren esas tareas que hay una intervención humana, efectivamente, pero que utilizando inteligencia artificial generativa está la oportunidad de disminuir el tiempo en que ocupan en ella. Bueno, hay que perderle el miedo. A propósito del programa que anuncié, me comentaba alguien que trabaja en páginas web, complementando, no está dentro de las ocupaciones, pero yo creo que también tiene un alto porcentaje, tener una página, ¿cierto?, de desarrollo web, y me comentaba que antes de la inteligencia artificial ellos tenían una persona pegada frente al computador viendo, ponte tú, cómo reaccionaban los usuarios frente a distintos banners en una página. Pero tenían una persona anotando, hizo clic aquí, hizo clic acá, todo el día. Hoy en día, él dice que lo hace con inteligencia artificial, esa persona hoy en día está haciendo un trabajo mucho más eficiente en otra área, y la inteligencia artificial hace el trabajo que él hacía durante un día en un ratito. Entonces hay que perderle el miedo a la tecnología y como dices tú, o sea, que sea un aporte, ¿cierto?, transformador y no una amenaza. Vamos a seguir, Víctor, conversando de esto, pero a propósito vamos a escuchar una canción y también se relaciona con el tema, con esto del miedo a la tecnología y miedo a las máquinas, porque también de repente nos pasa eso, ¿cierto? Se relaciona un poco con las máquinas y decimos, nos enfrentamos a este dilema, ¿seremos parte del sistema o nos está absorbiendo la tecnología sin pensar? Sin pensar? Vamos a escuchar esta canción que precisamente dice eso. No soy parte de tu máquina, no me da miedo que me digas. Esto es Machine con Imagine Dragons aquí en Avoca Rock.
Qué buena canción escuchábamos. Las máquinas, no hay que tener miedo a las máquinas ni a la tecnología. No, pues porque a través de la tecnología nos puedes volver a escuchar, obvio. Si te perdiste parte de este programa, en Spotify, ¿cierto? Nos buscas como Vago Rock y también en YouTube. Ahí tú sabes, hacer clic en la campanita y te va a avisar todos los capítulos. Estamos hablando con Víctor Morales del CENIA, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, de este impacto que genera la inteligencia artificial en las organizaciones, de lo positivo que es adoptarlo, de cómo estamos en Chile, pero yo quiero ir más allá, Víctor. ¿Cómo estamos en la región? Yo sé que ustedes han hecho muchos estudios y uno de esos habla precisamente de la región del Biobío y que tiene cifras súper interesantes, que es una oportunidad también. Cuéntame un poco qué dijo este estudio sobre nosotros. No, efectivamente, delante estábamos hablando sobre ocupaciones específicas, pero a nivel nacional primero nos dimos cuenta de que ya a nivel de todas las ocupaciones, ninguna tiene un 0% de tareas que no pueden hacer aceleradas. O sea, todos tenemos una oportunidad Ujú. y tampoco hay una que sea el 100%. ¿Ya? Eso es súper importante destacarlo porque también hace que nos muestra que estamos todos en cierto espacio y cierto desafío. Y a nivel nacional, el 48% de las tareas de promedio tienen el potencial de ser aceleradas utilizando inteligencia artificial. En el caso de la región, es aún mayor. Eso llega a ser un 55%. Es Wow, decir, es harto. la región, por la composición de sus ocupaciones, que son distintas a las de otras regiones, ¿no es cierto?, presenta una oportunidad mayor. Y eso es súper bueno mostrarlo. eh, en primer lugar, no solamente por el dato, sino que también para decir, bueno, hay una oportunidad súper particular acá, que uno la puede llevar a números. O sea, nosotros cuando analizamos esto, dijimos, a ver, si vamos un paso más allá, si nosotros fuéramos viendo, según los sueldos promedio de las ocupaciones, según lo que nos indica la CACEN, ¿cuánto sería el valor de esas horas aceleradas, ¿no es cierto? Eso representaba alrededor del 12% del PIB, el 12%, y en la No, región cerca del 1%, mm, ¿ya? Del PIB nacional, me refiero. ya. Entonces, la valoración que tiene, si uno lo puede llegar como un valor específico de lo que nos puede generar la inteligencia artificial para la economía, para el día a día y para ir mejorando, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, es muy grande y es importante buscar cómo atreverse a hacer esto y a buscar tareas, y es el desafío, y a buscar tareas que puedan ser aceleradas utilizando inteligencia artificial. Yo espero que quienes nos están escuchando piensen. Yo he estado todo el rato pensando, cuando tú hablas de tareas, estaba pensando qué cosas de mi trabajo puedo acelerar. Y tengo una larga lista. Pero ahí el tema, ¿cómo se lo planteo a mi jefe? O cómo se lo plantea a alguien que escucha a la organización. Porque ahí viene otro tema. Nosotros tenemos súper buenas cifras, ¿cierto? Sobre todo en el Bio. Tenemos una gran oportunidad para transformar las organizaciones. Pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Cómo se están preparando? ¿Están preparándose o realmente esto es todavía algo desconocido? Mira, esto está en etapa bien incipiente, si bien hay grandes empresas que ya lo están llevando, sobre todo empresas que tienen corporativos fuera del país, es algo que han ido incorporando como consecuencia de. Sin embargo, en el último año, te diría el último año y medio, desde Senias nos ha tocado acompañar a varias instituciones para poder formarlas sobre todo en inteligencia artificial, para poder aprender sobre esto y no tomar como decisiones a tonta y a loca. ¿Ah? Y Ya. eso creemos que es súper importante porque hay que analizar también los riesgos que tiene la incorporación de la IA. Y eso es súper importante. Esto no es solamente implementar y como implementar, si bien somos bien cheerleaders de la inteligencia artificial, obviamente, Ujú. también somos súper eh, como Responsable, claro, ya. Ujú. conscientes del uso responsable de la Ya. inteligencia artificial. Y eso se expresa en investigaciones. Tenemos investigadoras, por ejemplo, que analizan cómo los modelos cuando se entrenan también van generando sesgo. Entonces, por ejemplo, una empresa que busca hacer un análisis de candidato de su empresa, aunque sea algo como, oye, quiero buscar información para poder escoger de mejor manera al personal y utiliza inteligencia artificial,
según como fueron entrenados los distintos modelos y en no ocupar bien ciertas herramientas de preguntas a estos modelos, etcétera, te puede generar respuestas donde se valoren más aspectos masculinos que femeninos y por lo tanto tener algún sesgo justamente con las candidatas mujeres. Por lo Ah, tanto, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Hay ya, formas de poder ver y zafar de esos riesgos. Y por lo tanto, ahora las empresas lo que están haciendo están en una fase de exploración. Pero súper importante que las empresas no están esperando para implementar, están implementando, pero a la vez están aprendiendo. ya. Y sea un fenómeno muy, muy interesante eso. Sí, porque hay poco, o sea, más allá que las empresas ¿cierto? Esté ahí como tratando, las personas también. Hay poca información. Yo hablo desde de mi gremio. No hay muchos abogados que sepan de inteligencia artificial. Recién hay algunos cursos, ¿cierto? Yo estuve mirando, porque yo dije, después de ver todo el estudio y la información de ustedes, del informe del CENIA con la CEPAL, me motivé y dije, yo tengo que estudiar esto. Y empecé a ver, y hay cursos, ¿cierto? Pero es todo muy básico todavía, muy poco. Entonces, me imagino que en los otros rubros también, que no son asociados a la tecnología, no hay todavía tanto personal capacitado en esto. Eso también es un pero para poder avanzar, creo yo. Mm, Efectivamente, y te diría que sobre todo estamos en una etapa donde lo que es formación no está contextualizado. ya. O sea, nosotros vamos por ejemplo, nosotros tenemos formaciones que hacemos y están dirigidas a empresas, Ujú, a la mirada organizacional. Pero efectivamente, si hay gente que nos consulta de repente y que nos dicen, bueno, queremos saber eh, para mi negocio, ¿no es cierto? Que soy un almacén, que tengo una pyme o que trabajo en el sector público. ujú, eh, si quiero empezar a ver cómo la inteligencia artificial me puede apoyar, muchas veces, claro, está toda esta información que aparece con contenidos, pero después dicen, bueno, ¿cómo lo aplico? claro. ¿Cómo hago que esto después esté contextualizado lo que yo hago en mi día a día? Mm, Y ahí hay un desafío enorme. Nosotros en el estudio también hicimos doble clic en las pymes, en el sector público y en educación, porque son tres grandes espacios donde aglutinan muchas cantidades de personas empleadas, ujú, ¿ya? Y también nos dimos cuenta de que hay particularidades súper específicas, sobre todo en el mundo de las pymes, relacionados a los trabajadores por cuenta propia, contadores, abogados, abogadas también, ujú. que trabajan, ¿no es cierto?, a través de pymes, muchos almaceneros, personas que tienen grandes niveles de oportunidad a través de la inteligencia artificial, pero que al buscar formación en distintos lados lo que encuentran son formaciones bien más generales, entonces sobre Claro, qué es la IA y exacto, no sí. cómo eso puedo aportarle a mi negocio. Tal cual, a eso me refería, porque es como, ¿qué es? Ya, pero el resto, ¿cómo lo aplico? Y aplicada. Y la capacitación es una herramienta clave, pues es algo fundamental para poder avanzar. Pero ustedes, yo leí, ¿cierto?, que pretendían también, ¿cierto?, implementar un plan de formación. Cuéntame un poco de eso, Exactamente. sí. Justamente a partir de toda esta historia Ujú, que un poco les comentaba, donde vimos que hay una oportunidad para Chile, la cuantificamos y después nos dimos cuenta de que había que contextualizar de mejor manera para que tuviese un real sentido de adopción esto. ujú, em, Fuimos juntando distintos actores y aquí quiero hacer una mención a que el llamado de este sentido de oportunidad fueron varias las instituciones con las que se quisieron ser parte y poner su granito de arena. ujú. Estamos hablando desde la misma SOFOFA, la OTIC SOFOFA, estamos hablando del Ministerio de Ciencias, Economía, del Ministerio del Trabajo también, Ujú. que Irade, claro, también vi que fue con, parte. exactamente, Ujú, en la región IRADE, ujú. estuvimos conversando también con instituciones gremiales, la CUT, la ANEF, distintos actores con los que ir conversando para poder ir viendo, bueno, cómo podemos hacer algo que fuera formativo, pero que fuera pertinente al mundo de las organizaciones en Chile, con foco en pyme y con foco en la adopción. Y en esa línea hemos creado estamos en proceso de la creación de un programa formativo para pymes y sector público llamado Hazlo con IA. De hecho,
es un llamado a Ujú. hacerlo con IA, donde nosotros queremos contextualizar la inteligencia artificial generativa en la realidad de cada uno de estos dos mundos, de pyme y sector público, y estamos pronto a poder sacarlos. Y no ha sido un trabajo fácil porque efectivamente ha significado conocer desde las pymes, conocer desde el sector público cuáles son las necesidades, cuáles son también las formas de aprender. Uno no puede hacer un programa larguísimo de tantas horas, tiene que ser en un formato de microcurso. Bueno, todo eso va a estar disponible de manera gratuita y con todos estos actores lo hemos estado armando. Así que quiero agradecer también a quienes se han sumado a ese desafío para que estén atentos también a las redes sociales de Senia y también a nuestro sitio web, porque vamos a lanzar estos programas de formación de Alloconía, con el que ya hemos ido avanzando, haciendo distintas formaciones y capacitaciones a organizaciones. Hace poco, bueno, tú comentabas Ujú. con IRADE, pero también con otras instituciones hemos estado trabajando. En la región esperamos poder continuar con sesiones que son más presenciales eh, y continuar con este camino a la adopción para ganar confianza y conocimiento para adoptar la inteligencia artificial. Uy, y Víctor, este proyecto, ¿cierto? Habla de que le va a permitir capacitar a 68.000 trabajadores aproximadamente, sector público y pymes, ¿cierto? En los próximos 2 años. Hay que estar atento a las redes, pero aproximadamente ¿cuándo yo voy a poder tener disponible alguna de estas capacitaciones? En el mes de julio estarán disponibles. Van a estar Ah, ahí, perfecto. ahí vamos, sí, va a Ya, y estar eso ahí prontito listo. bueno, es sector público y pymes. Por lo tanto, yo, si persona natural, una abogada con muchas ganas de aprender, ¿no podría acceder a ellas en un principio? ¿O Tam- también? También, va a ser abierto, va a ser Ah, abierto. El perfecto. tema es que los contenidos van a ser dirigidos, obviamente, por ejemplo, a la creación de material para difundir tu servicio o producto. Eso le puede servir, en verdad, a cualquier persona. Ajá. Cómo capturar, hay unos cursos bien interesantes que hemos estado revisando ahí con todo el equipo, a los que aprovecho de mandar el saludo, porque son muchas personas trabajando en esto, adaptando contenido, viendo qué herramientas son las que vienen, no las que están, porque si uno se centra en una herramienta, esto cambia tan rápido que no tiene sentido. Es como No, en 2 años está ahí aprendiendo el Windows 95 para seguir con la lógica. claro. Ya estamos en otro. Entonces, ¿cómo ir ganando habilidades para que las personas, por ejemplo, puedan decir, bueno, quiero saber cómo mejorar mi producto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que analizar primero el mercado, saber lo que hay. Ah, ya, perfecto. Quiero saber qué cosas las personas venden mi producto y que lo favorecen. Y para todo eso hay distintas herramientas, técnicas para poder aplicar la inteligencia artificial y que te ayuden en el día a día. Entonces, si bien, insisto, está enfocado a de resolver áreas donde se pueden mejorar para las pymes, los contenidos de los cursos permiten y el acceso permiten que cualquier persona después pueda ir accediendo. De hecho, para una abogada puede ser muy interesante para poder abrir su firma, ¿no es cierto? Para poder o hacer un emprendimiento. Me interesa, me interesa. Así que definitivamente voy a estar atenta, ¿cierto? Para inscribirme y para difundir, porque es súper importante, ¿cierto? Esta oportunidad que se presenta no para la región, sino que para todo Chile, de poder aprender y de hacer las cosas, ¿cierto? El trabajo con IA. Se nos acabó el programa, Víctor. Es increíble la cantidad el gran tema que es la inteligencia artificial. Antes era algo que lo veíamos en películas solamente y hoy es algo que de verdad nos mantiene hablando mucho rato porque hay mucho tema. Yo sé que bastante nos enseñaste y con esta pincelada yo sé que queda mucho más, pero te dejo súper invitado después cuando esté, sobre todo los cursos andando, para poder difundirlo. Pero no nos vamos a ir sin presentar la canción que tú elegiste. Así que quiero que, bueno, te despidas y la presentes y me digas por qué. Gracias, Karen. Solo para cerrar Ujú. el tema y hacer el llamado a todos de que estén atentos efectivamente a las instancias de formación. Nosotros queremos seguir en la región apoyando particularmente a las pymes. Sabemos de que también por distintas situaciones que ha pasado la región, hay distintas pymes que están buscando reconvertirse y sabemos que las herramientas como inteligencia artificial pueden ser un muy buen espacio para poder acelerar sus tareas, ver nuevas oportunidades y por lo tanto, nosotros estamos seguros de que vamos a volver en el corto plazo a la región. Sin embargo, también las personas van a poder acceder de manera online
a estos cursos gratuitos que vamos a disponer porque queremos de que Chile se alfabetice a nivel de inteligencia artificial. La única manera de poder hacer que esto sea una verdadera oportunidad es tomándola. Y para eso, este esfuerzo que estamos haciendo entre distintas personas e instituciones, y no ha sido un trabajo menor, y esperamos que permita que Chile pueda avanzar en la adopción de inteligencia artificial. Y Así sobre es. el tema, Ujú. a propósito, elegí el tema Todo un palo, una canción del año 88 de un discazo del Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda Ujú. argentina que nació del underground, y que se convirtió de repente en una de las bandas más grandes del otro lado de la cordillera. Eh, Esta canción, Todo un palo, habla de pegarse el palo, como se dice, y aquí también tenemos más o menos ese Claro. mismo dicho, de darse cuenta de que está pasando algo. En general no lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta hasta que la realidad nos pasa por encima. ¿Ya? Así es. Y hay una frase que resume bien eso del llamado de alerta, de, bueno, miremos lo que está pasando, que es el futuro llegó hace rato, y esta canción refleja muy bien ese llamado de alerta en el buen sentido. No significa que esté pasando algo malo, sino que en el buen sentido. Tenemos la misión de poder darnos cuenta y pegarnos el palo para poder incorporar la tecnología en nuestro quehacer diario. Así es, Víctor. La IA no viene a reemplazarnos, sino viene a transformarnos. Así que todos pegarnos el palo con los redonditos de ricota. Por mi parte te agradezco. Y nada, pues le agradezco a toda la gente también que escuchó el programa. Nos quedamos con la canción aquí en Abogo Rock. Y nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 19 horas en Radio UDEC. Chao.